Yo voy a cortar como quiero, sube el vídeo. Ahí. Dios te bendiga, Dios te guarde, te ama tu hermana Estefanía La Rosa de aquí desde casa. Entonces el Señor para siempre. En esta, gloria al Señor, aleluya, en esta parte quiero hacer algo un poquito diferente. Y en esta ocasión le traigo una hermana de la congregación. Yo quiero que ella sea la que se presente. Hola, Dios la bendiga. Mi nombre es Harleni, Francesca Serrano Suárez. Es bastante largo ese nombre mío, ¿eh? Pero, Harleni, nos congregamos en la iglesia Cristo Viene ya hechos el 19. Mis padres y pastores de 106 años, Ana Milagro Suárez. Un placer estar con ustedes y con mi hermana Estefan. Amén, amén. Gloria al Señor para siempre. Nada, vamos a aprovechar un poquito el tiempo. Y yo quiero iniciar en esta preciosa noche, esta tarde, aquí, allá, haciéndote unas cuantas preguntas. Esto como si fuera un podcast, pero de preguntas. O sea, háblame un poquito de ti en cuanto, cómo ha sido tu niñez? Mi niñez, yo he tenido mi niñez completa en el Evangelio. O sea, de mi casa, de mi familia, yo desde pequeña fui a la iglesia. Mis padres son de San Francisco, yo nací allá, pero a la edad de 1 año, 2 años vinimos aquí a la capital. La primera que se convirtió desde mi casa fui yo desde muy pequeña iba a la escuelita bíblica, me mandaban a buscar para los cultos y yo iba, luego comencé a aceptar al Señor y en ese transcurso, por ejemplo, yo como de 7 a 8 años, ellos vinieron a los caminos, los dos el mismo día. Ok, qué bien, de verdad que es bonito saber de que desde niña ha mantenido una postura. Pero como sabemos que hay edades que, gloria al Señor, que son bien peligrosas, edades que nos llevan muchas veces a comportarnos de una forma de rebeldía, gloria al Señor para siempre. ¿Cómo pudiste sobrellevar o vivir esa etapa y mantenerte en el camino? O sea, esa edad que me imagino esos 14, esos 15 años, por ahí que son bien alborotadores. ¿Cómo pudiste pasar, amén, esa edad sin dejarlo camino? Realmente en esa etapa era algo sumamente difícil porque entonces yo tenía una guerra interna y también me encontraba en un lugar donde tenía mucha guerra y era un territorio terrible. Y realmente lo que más me ayudó a mí fue la búsqueda en el Señor. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en un politécnico y yo ayunaba todo el tiempo. Mis compañeros de clase y mis amigos me decían, Jalén, tú te vas a morir porque tú no me ibas ayunando. Yo ayunaba mucho y además oraba mucho también. Y algo muy importante, mi papá. Tu papá. Sí, y mi mamá. Yo he tenido muchas batallas en que realmente no te puedo negar ni te puedo mentir que quizás he querido rendirme. Pero siempre mi papá es usado por el Señor, mi mamá también, y me dicen, Harleni, cuida lo que tú tienes, porque no todo el mundo lo tiene. O sea que tu papá, tu mamá ha sido como esos motivadores. Motivadores espirituales como son mi padre físico y mi padre es espiritual. O sea, como que cuando ellos te ven flaquear, son lo que, como el motor, bueno, tengo que seguir, o tu papá solamente te dicen, Jaleni, cuidaste de cuida por miedo a perderte como hija, o sea, como a nivel de conducta, de carácter y conducta en casa. O sea, que hay padres que para mantener sus hijos en casa, hasta le dan gustos que ellos nunca pudieron tener. Pero tus padres siempre te motivaban para que te mantuvieras simplemente en el evangelio, o por tu llamado, o simplemente porque eres su hija. No. Para que me mantuviera en el evangelio, para que mantuviera eso que el Señor había puesto en mi mano. Amén. ¿Cuál ha sido cuál ha sido ese momento más difícil para ti, para mantenerte y a la misma vez utilizarlo como para crecer? ¿Qué te digo? Bueno, el momento más difícil que yo he pasado, ¿verdad? Que me ha costado mantenerme en Dios. Hay muchos, pero el que yo creo que me influyó más, fue un pequeño proceso que no hace tiempo pasamos. Sí, pasamos, porque es un ministerio, estamos los 4. Y fue un ministerio bastante incómodo porque hay algo que pasa y es que cuando tú pones tu corazón en las cosas
y el enemigo trata de golpear tu corazón, más yo soy sumamente sensible al corazón. Yo tengo un carácter fuerte y todo, Normal. y te vuelves así y todo, pero yo soy sumamente sensible. La gente que me conoce sabe que, un ejemplo, tú me haces algo, y si yo me llevo súper bien contigo, yo te tengo una estima muy alta en mi corazón, y tú hiciste eso y trataste de herir eso me va a ocasionar problema. Aunque yo no le dimente a nada, pero eso va a hacer como que mi corazón se sienta como abrumado. Okay. Y no hace poco pasó un pequeño percance, tú sabes, cosas ministeriales que tiene que ver con la iglesia y todas las cosas, y eso golpeó mi corazón. O sea, pasó un pequeño percance con una persona. ¿Y cómo tú, o sea, sobrepasaste esto y a la misma vez utilizarte para crecer, o sea, para que eso no te maltratara a ti y permanecer? Y permanecer en Dios. La integridad a Dios. La integridad. Yo le decía al Señor, Señor, tú sabes que yo no tengo la fuerza para hacerlo. Yo le decía al Señor, tú sabes que yo humanamente no puedo. Yo humanamente no tengo no tengo la fuerza para continuar, pero yo sé que tú la tienes. Amén. Si está dentro de tu voluntad, dármela, pues dámela, porque yo sinceramente no la tengo. Como nosotros nos congregamos constantemente, como líder de jóvenes que eres, ¿qué tan difícil ha sido para ti? ¿Y qué también ha ocasionado ser líder? O sea, ¿qué tanto te ha comprometido ser líder de jóvenes? Ser joven y mantener el testimonio, porque hasta ahora nadie puede decir de ti, la gloria del Señor. ¿Cómo puedes mantener estas tres posturas? Ser líder de jóvenes, mantenerte como joven, amén. Sí, Y que esa misma postura tú la hayas utilizado. O sea, ¿qué ha ocasionado eso en ti? Esa es la palabra. ¿Qué ha ocasionado en ti eso? Mantenerte tú y mantener a los jóvenes de la iglesia. Ha ocasionado. Y qué tan difícil también ha sido. Hombre, de lo difícil. Vale. Ha sido muy difícil. Porque a veces, o sea, yo estudio medicina. Okay. Estoy... La eterna, porque yo digo eterna esa. Sí, estoy en el 7º, 8º cuatrimestre. Okay. Estoy en carrera ya. Y entonces, el tú tener como la responsabilidad, lo difícil es tú tener la responsabilidad de tú saber que tú, aunque todo el mundo diga que no, tú no puedes decir que no. Aunque todo el mundo ponga excusa, tú teniendo dónde ponerla, porque tú no puedes decir que no. Y es sumamente difícil como tú tener como todo en la mano. Wow, sí. Como el tú también estar en la universidad, el tú tener que estar activo en la iglesia. ¿Por qué? Porque pasa algo. Los jóvenes que te siguen a ti, si ellos ven que tú estás flaqueando, también van a flaquear. Porque flaquean ellos viendo uno fuertecito. Van a flaquear ellos, tú sabes, viéndome débil. ¿Y qué ha ocasionado eso en mí? Realmente eso ha ocasionado en mí como que yo me sienta como inmerecedora de eso que el Señor ha puesto en mi mano. Me siento como inmerecedora porque muchas veces cuando yo quiero como devolverme o quiero como tomar descanso, como que el Señor siempre pone a alguien, el Señor siempre me hace entender de que es su voluntad. Amén. Y siempre Él me hace entender que aunque yo me sienta así de esa manera, Él está conmigo. Amén. Y que Él es quien ha puesto esa responsabilidad. Ha activado también lo que es la disciplina en mí. Es decir, en calcular todo el tiempo. O sea, el cargo que tienes como líder ha formado en ti tu carácter. Sí, es otra cosa también, mi actitud, porque hay un pequeño cosa. Aunque yo sea así, que muy sencilla y cosa, yo tengo un carácter fuerte. O sea, yo tengo carácter. No, porque para liderar, en verdad, es necesario que la persona tenga su carácter, ya que cuando las personas presentan sus debilidades, son maltratadas y a veces se le ponen por encima al líder. Entonces, muchas veces sí hay que utilizar el carácter. Ahora, ¿qué tanto te ha ayudado eso a ti? Bastante, porque mira, a veces uno, principalmente cuando uno está en la adolescencia y cosas, que las madres corrigen a uno y que tú sabes que hay podemos decir pequeñas guerras, pequeñas batallas, uno a veces se le quiere subir su carne. Sí. Y como que ese cargo, como que siempre te recuerda, tú no puedes actuar igual que los demás, tú no puedes medirte igual que los demás, tú no puedes caminar ni hablar igual que los demás. Entonces eso como que, aunque tú no quieras, como que te obliga a seguir el camino recto. Amén, amén. Te guía, te lleva.
Amén. Gloria al Señor para siempre. Ay, Dios mío. Entonces, otra pregunta. Esto es espontánea realmente. Otra pregunta. ¿Cómo tú alivias? Ay, yo siento un poco. ¿Cómo tú has aliviado el ser la hija del pastor? El ser la sierva de la iglesia donde te congregas, líder de los jóvenes, juntamente con tu pastor, o sea, porque tú eres pastora de jóvenes. ¿Qué tanto te ha costado mantener esa postura como la hija del pastor? Porque hay muchas muchachas, muchas jóvenes, amén, que como hijas de los pastores, la mayoría, el 90% de las hijas de los pastores son descarriadas Sí. o no son cristianas. Tenemos Oye, Señor, ¿cómo tú has podido manejar esa postura, la hija del pastor? ¿Qué te digo? Así como tú has dicho, eso es una responsabilidad sumamente alta, o sea, porque la gente no te mira a ti, ni mira a la persona que tú eres, mira que tú eres hija del pastor. Sí. Literal. La gente no mira que fuera de eso, tú también eres una persona y tienes Claro. sentimientos y todo, ¿no? La gente mira que tú eres el título. Amén. Eso ha sido bastante difícil, pero lo he aprendido a sobrellevar con un punto muy importante. Al yo ser la primera que me convertí de mi casa, yo siempre oraba por mis padres. Ellos vinieron a través de mis oraciones. Ok, tus padres son unas oraciones contestadas. Sí, exactamente. Ok. Exactamente. O sea que antes del liderazgo de entrar a tu casa, en lo que es paternal, Sí. ya prácticamente tú eras líder en casa como hija. Sí, o sea, claramente exactamente. o sea que aunque tus padres no estaban en los caminos, sí tenían temor, claro está. Ellos nunca te cohibieron en conocer a Dios No, a ti. no. Y que por medio de ellos, o sea, por medio de tus oraciones, ellos pudieron ser seducidos por el Señor. Sí. Esa es la palabra. Sí. Entonces, cuando tú orabas por tus padres, ¿cuál era esa oración? Esa oración que tú crees que ha sido como, wow, me la respondió Dios. ¿Cuál era esa oración? ¿Cuál era esa oración? ¿Cuál era? O sea, porque no dije, Señor, mira a mi padre, porque a veces yo misma oro de que, Señor, mira a mi padre, salva lo que sé yo, que. ¿Cuál era esa oración? Esa oración Precisa. que cuando tú viste a tu papá, tú dices, Dios mío, me la contestas. Bueno, esa oración precisa y concisa Ujú, era que yo le decía al Señor, Señor, permite que mis padres puedan convertirse, puedan venir a ti. ujú. Porque mi hogar nunca ha sido un hogar disfuncional. Gracias al Señor. Ajá, gracias al Señor. Siempre mis padres han sido indiscutiblemente de que ellos estaban en el mundo, claramente, ellos siempre han sido unidos, siempre hemos sido unidos. Qué bueno. Y todas esas cosas. Pero tú sabes que como toda persona del mundo, Claro, hay claro. batalla, hay guerra y todas las cosas. Pero encima de todo eso, yo siempre, inclusive el pastor donde yo estaba, yo pertenecía a una iglesia muy grande. Mi primer pastor, que me doctrinó y todo, él siempre vivía arriba de mí porque yo era muy activa. En la escuelita bíblica, en los cultos de jóvenes, aún siendo muy pequeña, yo era muy activa y yo predicaba, claro que sí, y todo. Entonces, él siempre me preguntaba en la cadena de oración, Haldeni, ¿por qué tú quieres que oremos? Wow. Y yo todo lo que le decía era porque mis padres vengan a Cristo. Y yo cuando ellos me dijeron eso, que se convirtieron, yo recuerdo que fue una tarde que yo acabo de llegar de un colegio que ella estaba, yo lloré. Porque yo sentí que realmente el Señor escuchó mi clamor. Amén. Porque todo lo que yo quería era que mi familia le sirviera al Señor. Y hoy en día, Es así. gloria al Señor. O sea que Dios responde a nuestras oraciones. Amén. O sea que la oración, yo soy muy céntrica en la oración, es el eje, mi hermano. La oración es el centro de la o sea, por medio de la oración es que podemos alcanzar esa respuesta que queremos que el Señor haga en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra vida personal. Amén. Ya para casi acabar, Jaleni, gloria al Señor para siempre, ya para lo último. Aleluya. Gloria al Señor, ¿cuál ha sido, aleluya, esa posición de fe? Espera, vamos a hacer esta primero. Gloria al Señor para siempre, sobrellíveme, ok. Aleluya. Ay, santo, qué difícil. Dios mío, ahora sí fue verdad. Ay, ya no, mira. La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué tiempo tienes tú en el Evangelio? Yo. Ujú. Es que, ¿cómo me explico? Bueno, yo tengo 20 años Tienes actualmente. de edad y De edad. en el camino, en los caminos. Bueno, yo iba desde los 4 años, yo debo de tener. No, desde que tú confesaste el Desde Señor. que yo confesé al Señor, bueno,
Los 4 años no está muy chiquito todavía. Claro, no, va. no hay edad. Podemos contar desde los 7 para arriba. O los 8 para tiene arriba. prácticamente como 16 años en los caminos. Ajá. En estos 16 años los caminos, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo hacen para mantenerte? La integridad. Esa es la pregunta de ahorita, pero para hacerla yo tenía que preguntarle eso, para darle sentido. La integridad ante Dios. La La integridad. humildad. O sea, y no ante los hombres simplemente, sino ante Dios. El siempre mantener como esa conexión con el Espíritu Santo me ha ayudado bastante. ¿Cómo mantienes tú esa conexión con él? En la oración. En la oración, en la adoración. Yo no canto muy fino, pero sí le entro a la adoración. Ay. Y cuando yo me encanta leer mucho la Biblia también. La leo en el teléfono, camino a la universidad. A veces se me pasa un ejemplo, como a toda persona, se me puede pasar un ejemplo oral. Un ejemplo cuando me levanto, pero en el camino yo arreglo eso con el Señor. Amén. Siempre preguntándole al Señor. Otra cosa, yo nunca he tomado una decisión sin antes preguntárselo al Señor. Aún para mi universidad, mi carrera que yo estoy estudiando, fue el Señor que me lo dijo. Wow. Yo tenía la edad de 8 años y fue un profeta a la iglesia donde yo estaba congregándome. Y cuando eso, papi estaba recién convertido. Y me preguntó, ¿qué tú vas a estudiar? Y yo le dije medicina. Y me dijo, dice el Señor que le va a suplir a tu papá todo lo que tú necesitas para que tú termines tu carrera. Wow. Y fue así, simplemente te lo digo, el Señor me ha suplido todo hasta ahora. Y lo seguirá haciendo. Amén. Y yo, para tomar cada decisión, nunca cedo a la ceguita. Cada vez que yo voy a hacer cualquier cosa, es más, yo voy a salir a tirar un papelito, por así decirlo. Y yo siempre le digo al Señor, si es tu voluntad, Señor. Amén. Porque hay algo que siempre papi me ha enseñado. Eso lo aprendí de Dios a través de Él. Y es que el hacer la voluntad del Señor vale más que todo. Amén. Ay, Ale, vamos a... Quiero hacerte esta y otra que me llegaron ahora. Pero Señor, sí, no, me falta... No. Mira, dos preguntas en una. La de la va a responder rápido. ¿Qué tan importante son tus padres para ti? Y ¿cuál es, o sea, cómo descubriste el llamado de Dios en ti? O sea, en el área donde tú te manejas, o sea, sea predicación, sea adoración. Yo te he visto predicando y me gusta cómo tú predicas porque, qué sé yo, ¿cómo te diste cuenta cuál era tu llamado en cuanto ministerialmente hablando y qué tan importantes son tus padres para ti? Dale, desplázate ahí. Bueno, ¿qué te puedo decir para no llorar aquí? Porque es verdad, mis padres para mí lo son todos, son mi ejemplo. Sí, llora. Son mi ejemplo. Ellos siempre, a pesar de que un ejemplo, yo me convertí más primero que ellos siempre han sido como la columna que han mantenido mi ministerio. Porque para nadie es un secreto que el uno ser joven, cristiano, el querer guardarse para el Señor es una guerra fuertemente. Sí. Y más cuando uno a veces está rodeado de amistades que no le convienen a uno. Y realmente ellos siempre me aconsejan. Inclusive cuando yo estaba pequeña que iba a la iglesia, ellos nunca me pusieron impedimento. O sea, nunca me prohibieron nada dentro de lo que era, sino que me dieron las puertas abiertas para buscar al Señor. Ellos para mí son muy importantes en mi vida secular como en mi vida espiritual. Es como que no simplemente el Señor lo puso ahí para mi vida, no simplemente forman parte de mi vida natural, sino que están ahí presentes en mi vida espiritual. Amén. Eso yo se lo agradezco mucho al Señor, porque quizás del hombre yo no haya tenido el mayor apoyo. Porque tú sabes que siempre hay gente que vive traicionando a uno. No, claro está. Que siempre no le brinda, le da el 100 y ellos no le dan ni el 5 a uno. Pero el yo sentirme apoyada por mis padres, o sea, eso me da una fuerza terrible. Eso es precioso. Sí, eso realmente me da una fuerza terrible. Y sobre la otra pregunta. De tu llamado, ¿cómo descubres tu llamado? Bueno, en la iglesia donde yo estaba, era una iglesia donde había muchos jóvenes, muchos niños. Entonces, cuando yo no, bueno, al yo ser como tan activa y cosa, el pastor, la presentó de los niños en ese tiempo, teníamos los cultos los sábados. Ella siempre me ponía a predicar. Yo estaba sin bautizar, tú sabes, tomaba la oportunidad desde adelante, porque mi pastor bautizaba después de los 14. Entonces, yo siempre predicaba los sábados. Y siempre predicaba los sábados. Otra cosa, el Señor no me habló de mi llamado hasta que yo cumplí como 15, 16, 17 años. Wow. Y yo siempre, yo predicaba,
y siempre predicaba y tomaba toda la parte. O sea, tu pastor era como que era quien vio mayormente en ti esa postura de predicar. Podemos decir eso. Okay. Porque luego después de ese tiempo que yo duré ahí en esa iglesia, el Señor no me movió a otro lugar. Que eso también, tú sabes. Sí. Entonces, en ese lugar el Señor también me dio una preparación terrible. O sea, el Señor me terminó de preparar completamente en forma de decir, de carácter, madurez en muchas cosas. Todavía lo está haciendo. Pero... Sí, no, porque tú tienes 20 años, en verdad, sentarse a hablar contigo es como que no hay un tema a acabar. O sea, no hay un tema con finalidad. Siempre hay un punto de que resaltar, que decir, que preguntar. Y en verdad es admirable. Porque hay jóvenes que a tu corta edad, no saben manejar un tema, no saben cuál es su llamado. Hay jóvenes que se descarrían porque no saben cuál es su llamado. Ni incluso no conocen del Señor y pueden tener mucho tiempo en el Evangelio, pero no tienen como esa virtud de saber, Dios me llamó a mí a hacer tal cosa. Entonces, esa es la pregunta. Por eso te pregunto que cómo descubre tu llamado. Yo predicaba y me encantaba como lo de Dios, como estar envuelta como en las cosas del Señor, como leer la Biblia, ir a la escuelita bíblica, enseñar. Y yo predicaba. Entonces, me voy a frisar y predicaba. Siempre predicaba. Y yo le preguntaba al Señor, pero dime mi llamado, porque todo el mundo le dice y a mí no me quiere decir. Okay. Señor, pero tú a todo el mundo le dices lo que va a hacer. Yo le decía a papi. Y papi me decía, dije, tú eres de todo, Arlene, no te preocupes, que el Señor te dio los 5 completos, los 5 ministerios completos. Siempre me decía eso. Pero poco a poco, según mi búsqueda en Dios, según tú sabes, mi sometimiento al Señor, el Señor fue revelando de que esta señorita que está aquí tiene un llamado evangelístico y ay, Dios mío. Y pastoral también. Y no me gusta decir que pastoral, porque en mi casa tiraron una profecía que toditos somos pastores. No, espera. Tú sabes la guerra que se armó. Eso es porque usted escuchó a la hermanita que está huyendo. No, en verdad, podemos decirlo que sí, tiene un porte, tiene un carácter muy admirable, de verdad. Eres una joven muy admirable. Pues nada, dame un mensajito final a esa audiencia que va a ver este asunto. Aleluya. Así que, hermano, conéctese, sí, dele like a esta primera entrevista que yo hago, mi amor. Así que apóyennos o apóyenme. Oye, Señor, para siempre. Y me ponen en los comentarios ahí qué debo de mejorar, cómo debo de hacerlo. Porque en verdad el objetivo es, quiero crecer con este asunto del canal. No me gusta. Mis amistades son los que me dicen, Stephanie, haz esto. Y mi esposo por igual, que es el que más me motiva. Y esto fue totalmente espontáneo porque era de verdad. Sí, aquí está el papá de ella, que aquí es mi pastor, el pastor de ella, y aquí también su hermanita, el Señor para siempre, que están locos por eso, porque ya es tarde, sí, hermano, sí. Aquí de tarde. Así que dar un mensaje final a esos jóvenes, hijos de pastores, líderes, jóvenes también que no conocen su llamado, que no tienen testimonio, o sea, a nivel que quieren, como ejemplo, agarrar y hacer y deshacer para venir y decir, yo era tal cosa. Sí, entonces, un mensajito a esta gente ahí para cerrar. Bueno, el mensaje que yo les quiero dejar en esta noche es que sin importar la lucha y la guerra nos mantengamos en el Señor. Pero ¿cómo me explico? Como el punto más culminante es que nosotros no necesitamos un testimonio. El mayor testimonio que tenemos es servirle a Cristo. Yo realmente me siento sumamente como sumamente, ¿cómo se dice esta palabra? Bienaventurada de que el Señor me haya guardado del mundo realmente. Mira, dice en los salmos, bienaventurado el varón que no me consejo de que un ejemplo, sí, como toda persona hemos tenido alta y baja, pero siempre me he mantenido en el camino. No he necesitado salir a beber, salir a nada de eso, a salir, un ejemplo, a mostrar mi cuerpo de manera excesiva para yo poder entender mi llamado, sino que esperar en el Señor, el hacer su voluntad, lo trajo toda mi vida. Es sumamente difícil, no es fácil, pero no es imposible porque yo lo estoy haciendo. Amén. Y sé que lo seguirás haciendo en el Señor, en el nombre de Jesús. Así que nada, mis hermanos, denle like a este asunto, hasta que ha sido esta entrevista, mi primera entrevista. Voy a poner ahí arriba el número 1, la primera entrevista.
con mi hermana Eleni, que siempre se me olvida el nombre. Una batalla con ese nombre. Estuvo con Dios usted, su mío. hermana Estefanía Rosa. Haleni. Así que nos vemos en una próxima con alguien más. Creo que, no sé, pero no veremos. Dios te bendiga, Dios te guarde.